tiempo muy edificante para nuestra vida espiritual. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Qué bueno que por lo menos tenemos un muy buen material, ¿verdad? Es que me gusta el contenido. Lo que me gusta es cómo me nutre esas verdades. Esas verdades que hablan del amor de Cristo. Esas verdades que hablan de cómo Dios hizo todo posible para reconciliarse a sí mismo con nosotros, acercándose a nosotros, nosotros siéndonos enemigos de Él, convirtiéndonos en personas, beneficiándonos de los dones de Adán, pecado y muerte, transfiriéndonos a Cristo para estar en Él, beneficiándonos de los dones de la justificación y la vida que tenemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos todo necesario para poder vivir en este mundo de manera efectiva y para poder presentarnos ante Dios. Entonces no hay temor, ¿verdad? No hay temor porque Cristo ha hecho todo posible para que tengamos paz con Dios y paz interior, gozo interior. Y este gozo es lo que nos estimula para amar, servir y glorificarle al Señor en nuestras vidas cotidianas. Y si no recuerdan otra cosa, por favor, recuerden que dije que no hay distinción entre adorar a Dios en la iglesia que adorar a Dios en el trabajo y adorar a Dios lavando platos en la casa, barriendo el piso. Porque es la misma respuesta. Dios quiere que toda mi vida le dé respuesta. Dios quiere que toda mi vida le glorifique. Dios me ha dado principalmente 3 responsabilidades. Las 3 que le dio a Adán: descansar, reposar. Reposar en Dios. Por eso vamos a la iglesia el domingo, para descansar en Dios, para adorarle, para reflexionar en sus obras de creación y de recreación, de redención, y no en mis obras. Ir a la iglesia quiere decir que confío en Cristo para mi salvación. Ir a la iglesia el domingo, descansar el domingo, dejar de trabajar, quiere decir yo confío en el trabajo de otro. ¿Sabes qué? Dios se enojó cuando los israelitas salieron al desierto para recoger maná en el día de reposo. No estaban confiando en Él y se enojó. No, descansamos, dejamos de trabajar para decirle a Dios: yo confío en ti. Yo confío en ti para proveer todas mis necesidades físicas, comida, ropa, casa. Y yo dejo de trabajar porque yo sé que mis obras no cuentan para nada. Yo dejo de trabajar confiando en ti para mi salvación. Reposo en ti porque tu obra es la que cuenta para salvarme. Oremos. Padre nuestro, damos gracias que podemos descansar en Cristo. Gracias, Padre nuestro, que vivimos unidos a Cristo, llevados por Cristo, fortalecidos por Cristo. Gracias por el poder, la paz y gozo, la sabiduría que tenemos en Cristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados que tenemos en Cristo. Gracias que en este momento podemos confiar en ti y así trabajar con efectividad, participando y cooperando con tu obra de redención en nuestras vidas cotidianas y nuestras vidas también de servicio en la iglesia. Gracias, Padre, que tú eres Señor sobre todas las partes de nuestra vida. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Bueno, yo tengo algunos temas más. Vamos a volver a la primera hoja
con la lista de temas. Y ya hemos tocado número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Y en parte tocamos número 7, que habla de la redención, redimidos en Cristo. Voy a volver a tocar en breve esa sección. Pero principalmente en la hora que nos queda voy a hablar de lo que es el Hijo. Número 6. Voy a hablar de lo que es ser liberados en Cristo. Y ya, ¿ok? Porque ya hablé un poco de paligenesia. ¿Saben lo que es, verdad? Es una palabra que se menciona en Tito, capítulo 3, y en Mateo 26. Tiene que ver con el nuevo nacimiento, principalmente de la creación. Porque Cristo murió, resucitó para también renovar el mundo entero. Y en el futuro, como ya dije, y no vamos a volver a tocar este tema, Cristo va a venir para renovar el alma, perfeccionar el alma. Vamos a ser así como es Dios al verlo en toda su santidad y pureza. Nuestra salvación del alma se va a consumar, se va a perfeccionar, pero también el cuerpo mismo se va a renovar, perfeccionar. Vamos a recibir nuestro cuerpo resucitado y eterno, inmortal, incorruptible, espiritual, glorioso y poderoso. Pero también el mundo entero se va a resucitar en el sentido de que Cristo viene para renovar todas las cosas, la creación también. Entonces, esta palabra, paligenesia, que quiere decir nuevo nacimiento, tiene referencia a las tres cosas: alma, cuerpo y creación. Y Cristo mismo lo dice en Mateo 26. Hay una sección, un capítulo por completo al final que ustedes quizás desearían leer. No voy a tocar ese tema porque ya es suficiente lo que dije. Pero lo que voy a tocar es el tema sobre hijos adoptados. Vamos a ir a página 54. Muy bien, hay textos muy importantes. Sería bueno leer lo que dice el apóstol Pablo en estos textos. Romanos 8:12. Aquí abajo, este párrafo de Pablo del capítulo 8 de Romanos en página 54 dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino al Espíritu que los adopta, espíritu de adopción, como hijos, y les permite clamar: Abba, Papi, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Muy bien, hay mucho aquí, ¿verdad? Una pregunta antes de empezar. ¿Cómo es que usted puede tener la seguridad de su salvación? Seguridad de fe. ¿Usted está segura de que si muere hoy iría directamente a estar con el Señor? ¿Seguro? ¿Cómo puede uno quedar seguro? ¿Alguien quiere contestar? Ok.
Ok, los que han aceptado a Cristo tienen la seguridad de fe. Muy bien, vamos a acampar con esa idea. ¿Qué más? Porque confiamos en la promesa de Dios. Oh, sí, confiamos en la promesa. ¿Y cuál es esta promesa? La vida eterna. La vida eterna en Cristo. Dios ha dado este testimonio, ¿verdad? Acerca de su Hijo, estoy hablando de la promesa. El testimonio de Dios es que Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Les escribo estas cosas a los que creen en el nombre del Señor Jesús, para que sepan con seguridad que tienen la vida eterna. Entonces, principalmente confiamos en la promesa. En Hebreos capítulo 6, creo que el autor dice que por dos cosas, por medio de las cuales es imposible que Dios diga mentiras. ¿Y qué son las dos cosas? La promesa, y él se refiere a la promesa a Abraham. Dios le prometió la salvación a Abraham si creería en la promesa. Pero es más, en capítulo 15 de Génesis, la segunda cosa, promesa y juramento. Juramento. El autor dice que no había alguien más alto. Por eso Dios se juró a sí mismo. En otras palabras, el ejemplo cuando él le juró a Abraham fue, él dividió un animal sangrando y separó las partes del animal. Y la costumbre fue los dos miembros haciendo el contrato, el pacto, caminaría entre las partes separadas, divididas del animal muerto, sangrando, caminando así, prometiendo, si yo no cumplo con lo que yo prometo, que yo sea así como este animal dividido, muerto, sangrando. Dios dijo eso, pero ¿saben qué? No invitó a Abraham a caminar con él. Solo Dios caminó entre las partes sangrando del animal dividido, diciendo, me juro a mí mismo que yo deje de ser Dios si miento, que lo que pasó con este animal pase conmigo, que yo mismo me destruya, que yo deje de existir si no cumplo con mi promesa y juramento de salvar a mi pueblo que cree en Cristo. No sé de ti, pero eso me da mucha confianza. Dios prometió y se juró. Y dice también ese autor que tenemos un ancla. ¿Sabes lo que es ancla, verdad? Para el barco, para no permitir que se mueva en el mar con las olas y con el viento. Pero este ancla está atado al trono de Jesucristo. Entonces nuestra salvación está atada al trono del que ahí está sentado a la diestra del Padre. Entonces tenemos tres cosas, ¿verdad? Promesa, juramento, ancla. Tenemos toda la garantía de nuestra salvación y tenemos en sí la forma de pacto que en hebreo se llama kesed. Kesed. Y los que están viviendo en matrimonios deben de saber que kesed también se refiere a matrimonio. En Malaquías capítulo 2, el autor profeta Malaquías también expresa el matrimonio de mujer y hombre en términos de un kesed, un pacto bondadoso, un pacto permanente, una promesa de seguridad. Yo me comprometo a amar a esta persona, no me importe lo que pasa, ahora y para siempre. Matrimonio. No me importa la ofensa, pacto. No me importa mi disatisfacción ni mi
falta de tranquilidad, que sed, pacto, promesa, permanencia, matrimonio. Lo mismo que Dios hizo con nosotros, que sed, pacto de permanencia. Nada puede separarnos del amor de Cristo, Romanos capítulo 8. Entonces, pacto de permanencia. Dios nos prometió salvarnos en Cristo. Es una promesa. Dios hizo todo posible para darnos seguridad. Dios hizo todo. Dios inició la relación. Dios nos envió a su Espíritu para unirnos a Cristo, para ponernos en Cristo. Y no se puede separarnos de Cristo. Pacto, juramento, ancla. Hermanos, Dios no puede ser más concreto en decirnos: yo los amo, yo los amo, yo los amo eternamente, yo los amo en Cristo, y no hay nada, ni nadie, ni demonio, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada del cielo, ni nada en la tierra que los puede separar de amor. Yo los amo. Yo prometo mi lealtad. Nos vamos a casar, ya somos novios. Y nada va a separar, ningún divorcio, no vamos a divorciarnos, porque mi pacto, aun como su novio, es ahora y para siempre. ¿Qué más se necesita, hermanos? Ojalá que tengan la seguridad, ojalá que tengan la seguridad, porque la seguridad no depende de usted. La seguridad depende de Dios, la seguridad depende de la promesa, el juramento y el ancla. Depende de todo lo permanente, de que sea pacto permanente que Dios ha hecho con nosotros, con su pueblo, con la iglesia. Y por supuesto, si respondemos con fe. Y si respondemos con fe creyendo en Cristo, hay ciertas evidencias que suceden, ¿verdad? Y tienen que suceder. Pero suceden para los que sí creen en Cristo, recibiendo los beneficios de esas promesas. Entonces, si en verdad creo en Cristo, ¿cuál será la evidencia en mi vida? Fruto del Espíritu Santo. Me gusta, ¿qué más? Fruto. ¿Cómo? Transformación de mi vida. Y si cuando me veo transformando, eso me da más confianza todavía. Dos palabras que usa Juan. Cuando me veo amando a los hermanos en Cristo, yo sé que he resucitado de la muerte. Ok. Evidencia, amor. Evidencia, obediencia. En verdad no hay diferencia. Si estoy obedeciendo desde el corazón los 10 mandamientos, por definición estoy amando. Si estoy amando de verdad, si los amo de verdad, las expresiones de mi amor obedecen los 10 mandamientos que forman una guía para mi corazón. Dice los profetas del Antiguo Testamento que cuando el Espíritu Santo viene, escribe esas leyes en mi corazón. Y por eso no es cuestión de leer los 10 mandamientos y esforzarme, tengo que... No. Es que Dios escribió esas leyes en mi corazón y me da el querer y me da el poder, la habilidad. Me da el deseo, Dios me da el deseo y cuando me falta deseo tengo que pedírselo. Dios, dame deseo. Y el hacer, cuando no tengo el hacer, tengo que pedírselo. Dios, no tengo el poder para hacer nada. Dios, no puedo arrepentirme de ese pecado. Dios, en verdad no quiero yo amo mi pecado, Dios. En verdad, yo en ese momento amo más a mi pecado de lo que te amo a ti. Y esta es la verdad, es mi experiencia. Entonces hay que pedirle a Dios, por favor, Dios, crea en mí nuevo corazón. Por favor, darme un espíritu de fidelidad, espíritu de constancia, de estabilidad, espíritu dispuesto a servirte. Dios también provee esto, hermanos. Hemos dicho, ¿verdad?, que la salvación depende de Dios.
hemos dicho que todas las gracias de la salvación, empezando con la nueva creación, la nueva regeneración, es de Dios, pero también mi santificación, mi progreso creciendo en Cristo también es de Dios. Primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que Dios los santifique. Dios nos da el querer y hacer. Filipenses 2, 12 y 13. El que empezó una buena obra en ustedes la cumplirá hasta el día de Jesucristo. Dios inicia, Dios continúa, Dios cumple y consuma nuestra salvación. Por supuesto, participamos por fe en ese proceso de crecer, pero es Dios que nos guía, es Dios que nos lleva, es Dios que nos santifica, es Dios que cumple con todo lo que Él inicia en nosotros. Ok, hay otra cosa. ¿Cómo es que sabemos que somos creyentes? Promesa, juramento, ancla, confiamos en la promesa. Cuando surge otra duda, no sé de ustedes, pero a veces cuando examino mi vida, me desanimo porque no veo fruto deseable. ¿Y qué hago? ¿Esforzarme para dar más fruto? ¿Esforzarme para obedecer más? ¿Esforzarme para amar a mi esposa? No, es que eso no funciona, no sirve, no me ayuda para nada. No. Vuelvo a ¿dónde? A la promesa. La promesa es la que me libera. La promesa es la que me estimula. La promesa es la que crea amor en mi corazón. La promesa es la que me da el querer y el hacer. La promesa, vuelvo a lo que Cristo ha hecho. Vuelvo a lo que Cristo me ha prometido. Cristo me ha prometido todo. Dios, en este momento no estoy dando fruto. En este momento ni tengo deseo de obedecerte. Vuelvo a la gracia de Jesucristo que se encuentra en la promesa. La promesa es la clave. Cristo es la clave. Cristo es todo suficiente. Vuelvo a Cristo mismo. Vuelvo a la fuente de mi fuerza. La fuente no es David Morán, la fuente es Cristo. Ok, hay otra evidencia. Aquí se encuentra. Promesa, vida transformada. Y el Espíritu que los adopta como hijos les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué tipo de experiencia es esa? ¿Qué está pasando hoy? ¿Y cómo nos da la seguridad de fe? ¿Alguien quiere describir esta experiencia? ¿Qué está pasando aquí en este texto? Bueno, vamos a dividir el texto y leer otro. Habla de un espíritu que esclavizaba, ¿verdad? ¿Qué tipo de espíritu esclaviza? O el pecado esclaviza. Y tratando de cumplir con los requisitos de Dios, obedeciendo la ley, eso también esclaviza. Tratando de vivir para Dios sin la gracia de Cristo me condena y me esclaviza. El pecado me esclaviza, la ley me esclaviza, la religión me esclaviza, las opiniones de otros me esclavizan, ¿verdad? Siendo siervo sin la gracia de Dios, esclavo me esclaviza. Y solo cuando por el espíritu de libertad y por adopción soy transferido al estar en Cristo. ¿Quién es Cristo? Hijo. Y ahora en Cristo que soy hijo.
soy hijo también. Hijo adoptado, hijo de Cristo. Perdón, hijo del Padre por estar en Cristo. Entonces, aquí en el siguiente texto, en página 55, Gálatas 4:6, aquí en 55 dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de ser de su Hijo, que clama, Abba, papi, padre. Oh, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Ok, vamos a hablar en palabras familiares, porque esta experiencia es dulce, esta experiencia es cariñosa. Cuando de verdad el Espíritu entra en uno y nos une a Cristo, el Hijo de Dios, y nos convierte en hijos adoptados de Dios, empezamos a sentir lo que el Hijo siente. Bueno, yo he tenido 5 y tengo muy mala memoria, pero hace muchos años tenían 3, 4, 5 años de edad. Yo recuerdo cuando yo tenía 3 años de edad. ¿Tú recuerdas? Yo recuerdo muy, muy bien. Cuando tenía 3 años de edad, un día me despierto en la mañana, muy tempranito, muy oscuro, me levanto y salgo de la cama en busca de mi papi. Y ahí lo encuentro en su cama, me gusta el olor, me gusta el medio ambiente y subo en él. Y descanso en su espalda, me siento muy cómodo, muy bien protegido, un cariño tremendo, y me duermo de nuevo con toda la seguridad del mundo. Hermanos, este es el concepto que el apóstol Pablo está expresando aquí. Dios quiere que tengamos ese tipo de sentimentalidad y de cariño con nuestro papi celestial. Esta palabra, ustedes saben, en arameo, Abba, ¿qué quiere decir? Papá. En inglés, dada. Daddy. La Biblia no puede expresar sentimientos más cariñosos. Así se siente antes tu papi. Cuando oras, te expresas en términos tan amorosos, tan cariñosos. ¿Tienen este tipo de efecto con tu papi? Cuando el Espíritu Santo nos entra, nos da ese sentir. Yo puse aquí una lista: humildad. Sentimos una dependencia increíble. Sentimos cariño, confianza, seguridad en vez de tener miedo, un sentido de esclavo, de deber, de servicio. Tenemos un sentir de gratitud y de privilegio y de cariño y de familia, de amor, y de que no podía ser una intimidad más cercana, más preciosa, más íntima de la que tengo con mi papi celestial. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da el espíritu de niño, el espíritu de hijo, de hija, adoptados. Y Dios llega a ser en todo el sentido de intimidad, Dios llega a ser nuestro papi celestial y sentimos este cariño. Y cuando el Espíritu Santo nos hace sentir protegidos, amados con tanto cariño, el Espíritu Santo está diciendo en voz baja, sin palabras: tú eres mi hija, usted es mi hijo. Evidencia, seguridad de fe. 3 cosas: la objetividad de la verdad, promesa, juramento, ancla, certeza. ¿Ok? Yo tengo fe en Cristo y mi vida empieza a cambiar.
obediencia, amor. Oh, wow. Estoy un poquito diferente. Qué bueno, mi vida está cambiando. Es que noto cambios chiquititos. Muy bien, estoy progresando un poquito. Amo un poquito más a mi esposa que hace 10 años. No sé, venga, hay que hablar, consultarle a ella, quién sabe. Pero entonces, progreso. Evidencia que da más seguridad. Evidencia subjetiva. Evidencia en lo interior. Evidencia en lo más íntimo de mi ser, de mi alma. Evidencia subjetiva. Evidencia intuitiva, emocional. Dios nos hace sentir que somos hijos preciosos de Él. Es un sentimiento, es sentimentalidad, subjetivo, interior, íntimo, evidencia interior. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Sienten esta intimidad? El Espíritu Santo testigua, hace testimonio con tu espíritu. Soy hijo, eres hija. 3 categorías de evidencias. Promesa, juramento, ancla. Evidencias externas, obediencia y amor. Evidencias internas, disposiciones de niño. Muy bonito, ¿no? Y si usted no tiene esa disposición, hay que pedírsela. Por favor, Dios, hazme sentir que me aceptas. Hazme sentir que me amas. Yo oro así. Yo le usamos. Dios, dime que me amas, por favor. No lo siento en este momento. Nuestra experiencia subjetiva es importante y Dios quiere que tengamos esas experiencias positivas, cariñosas, de seguridad. Dios quiere que sus hijos sepan que son sus hijos. Mis hijos saben que son mis hijos. Sus hijos saben que son sus hijos, ¿verdad? No hay duda, no cabe duda. Dios no quiere que tengamos duda tampoco. Quiere que sepamos con seguridad, con ánimo, con alegría. Quiere que sepamos que somos sus hijos. ¿Ok? Y hay gran beneficio, ¿verdad? De esto. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de tener este tipo de seguridad, este tipo de confianza? Vamos a hablar negativamente. Si uno no tiene esta seguridad, esta confianza, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Están dormidos ustedes? ¿Cómo? Desaliento. Desaliento, desánimo, exactamente. Y una persona, un creyente desanimado, es útil para nada. No, es que si no tenemos seguridad, es más, si no quedamos persuadidos, ¿a quién vamos a persuadir? Nadie, a nadie. ¿Dónde está Pedro? Pedro salió compartiendo su fe anoche, porque Pedro es un hombre bien persuadido. Pero si Pedro le falta confianza, le falta seguridad de fe, ¿con quién va a impartir seguridad? Nadie, con nadie. Entonces, Dios quiere que sepamos, Dios quiere que tengamos esta seguridad, porque si no vamos a servirle a nadie, no vamos a compartir nuestra fe, no vamos a convencerle a nadie. No, Dios quiere que tengamos esa seguridad. Satanás no quiere que tengamos seguridad, nuestra conciencia no quiere, entonces Dios sí quiere. Y Dios ha hecho todo posible, promesa, juramento, ancla, Espíritu Santo que transforma, espíritu de adopción que nos da cariño en nuestro corazón. Dios, dame ese cariño, dame esa transformación, dame esta confianza en tu promesa. Yo quiero quedarme bien convencido para que pueda trabajar con ganas y con certeza, con seguridad, convenciéndoles a otros para la honra y gloria de Jesucristo. Muy bien. Un comentario sobre la seguridad de fe, sobre esta verdad tan preciosa de ser hijos adoptados de Dios. 3 categorías, por favor, que me dan seguridad.
Promesa, vida transformada, espíritu de adopción que me convence en lo más íntimo de mi corazón, dándome sentimientos de cariño para mi Padre, para mi Papi celestial. Muy bien. Ok. Vamos a ir a página 61 y vamos a tocar el último tema. Y tenemos como 35 minutos, está bien. Vamos a hablar en términos teológicos y luego términos muy prácticos de la redención. Ok, vamos a tocar página 57 primero. 57. La palabra, todas estas palabras que usa el apóstol Pablo, para nosotros son palabras sumamente religiosas. Pero en aquel entonces Pablo no usaba palabras religiosas, usaba palabras cotidianas, usaba palabras de la cultura, palabras, por ejemplo, justificación viene de la corte. Redención, ¿de dónde viene? La palabra redimir viene del mercado. Es una palabra de la economía, una palabra muy a menudo, muy frecuentemente usada en el primer siglo, principalmente en la venta de esclavos, que fue una parte de la economía sumamente esencial e importante, la venta y compra de esclavos. Pero hay que cambiar nuestra mentalidad por completo, porque un esclavo en el primer siglo no fue nada parecido al esclavo de los americanos sureños en los Estados Unidos, que esclavizaron a la raza negra, haciendo que trabajaran en el campo como propiedades, como personas completamente dominadas y posesiones de sus dueños, que obviamente fue una gran tragedia. Pero en el primer siglo habían por lo menos dos tipos de esclavos. Esclavos que eran los que fueron capturados en la guerra y por supuesto los que no pudieron trabajar en los trabajos sencillos, los más educados, los más profesionales, si no tenían uso de esos esclavos, los guardaron para venderlos a sus países. Y lo que pasaba muy a menudo en el primer siglo es que las tribus conquistadas siempre venían en busca de los rehenes, los secuestrados, los que guardaron presos, esclavos. No tenían uso para esas personas porque tenían manos débiles y eran gente educada, entonces, pero tenían valor y querían vendérselos a sus familias, ¿verdad? En sus países de origen. Y por eso hicieron o harían una colecta acá con un sombrero, ¿verdad? Y todos ponían sus pesos y un hombre llevaría este sombrero lleno de pesos a los que tenían esclavizados sus parientes y pagarían el precio y llevarían a sus parientes con ellos regresando a sus países de origen. Fue un concepto. Redimir quiere decir ir a comprar de nuevo a una persona que había caído en cautiverio. Ok, entendemos eso, ¿no? Porque, ¿qué pasó en Egipto? También usaban en aquel entonces la palabra redimir. En aquel entonces Dios redimió a su pueblo no con dinero,
Y todos los profetas y salmistas dicen que Dios redimió a su pueblo con su brazo fuerte extendido y los sacó de esclavitud y los llevaron al desierto donde pudieron empezar a adorarlo y servirlo. Redimidos con el brazo fuerte en los días de Moisés, redimidos de esclavitud con dinero, con pesos, en el primer siglo, pero fue otro tipo. También una persona que había caído en deudas podría venderse como esclavo y podría trabajar voluntariamente como esclavo hasta que había pagado por completo su deuda. O otra persona podría ayudarle a hacer una colecta para poder pagar su deuda y por eso esa persona podría salirse de la esclavitud. Y el apóstol Pablo, examinando todo esto, pensó, wow, algo muy parecido a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿No es cierto? ¿Qué dijo Jesucristo en Juan capítulo 8? El que peca es esclavo al pecado. En Romanos 6, que dice Pablo, que Cristo murió y resucitó para redimirnos de la esclavitud del dominio del pecado sobre nuestra naturaleza. Entonces, bíblicamente hablando, sin Cristo, usted y yo somos esclavos. ¿Esclavos a qué? Bueno, esclavos al pecado, esclavos a nuestra propia naturaleza. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que usted y yo hacemos exactamente lo que deseemos hacer. Y lo que deseamos hacer, o lo que deseamos hacer, es pecar. Y aun cuando hacemos cosas buenas, siendo no creyentes, no hacemos esas cosas para la gloria del Señor, no hacemos esas cosas en obediencia a su palabra. Quizás tenemos otros motivos. Yo quiero demostrar la nobleza de la raza humana. Ustedes saben lo que es la revista Selecciones, ¿verdad? Es una revista que se llama en inglés Reader's Digest, que se traduce al español, pero el título de esa revista se llama Selecciones. Como niño yo leí todas las versiones, todas las, ¿cómo se llama? Gracias. Ediciones. Y siempre tenían cuentos, ¿verdad? De héroes humanos. Siempre historias muy atrayentes de personas que habían caído en problemas en alta mar o en cuevas o lo que sea, mucho peligro. Y personas que sobrevivieron la experiencia y siempre mencionaron lo que ellos admiraban, el espíritu indominable del ser humano. Nunca jamás le daban crédito al Dios, nunca jamás glorificaron a Dios, pero escribieron esas historias, esos cuentos, esas experiencias para gloriar al espíritu indominable del ser humano. Qué bueno, fantástico. Pero una persona, estando en Adán y no en Cristo, no hace nada para glorificar a Cristo. Quizá hace las cosas buenas para glorificar al espíritu indominable del ser humano. Magnífico, pero Dios no se agrada. Porque Dios es la fuente de todo. Dios es la fuente de todas nuestras fuerzas. Dios es el Dios de providencia y Dios coloca todo y Dios permite el escape. Y Dios es Dios fantástico, supremo sobre todas las cosas. Y solo cuando le glorificamos a Él, Dios se agrada. Ok, esclavo en pecado. Yo quiero leer un ejemplo del primer siglo. El esclavo se vendió a Dios con obligaciones. Estamos hablando de una experiencia secular, de una persona que salió de esclavitud, pero en aquel entonces, como en el caso del cristiano, el que salía de la esclavitud tenía que
venderse también a un Dios. Fecha: entre 200 o 100 años antes de Cristo. Apolo Epitio compró de Sosibio de Ampisa para libertad una esclava cuyo nombre es Nicaea, de raza romana, por el precio de 3,5 minas de plata, vendedor anterior según la ley, Masto de Ampisa. El precio se ha recibido. Sin embargo, la compra, Nicaea, se ha comprometido a Apolo. ¿Quién es Apolo? Es un dios. Para libertad se siguen la continuación los nombres de los testigos, hermanos. No me sorprende que Pablo usó eso. Dice Pablo en Romanos: somos esclavos de pecado, dominados por la naturaleza pecaminosa, pero cuando se une a Cristo, Cristo nos eleva, nos resucita y nos hace escapar de la esclavitud del pecado, pero no es el fin de la historia, porque solo lo que pasa es que existe una transferencia de un tipo de esclavitud a otro. Wow. Entonces, ¿ustedes son esclavos? Somos esclavos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que seamos esclavos. ¿Esclavos a quién? Esclavos a Cristo. Y qué bueno que en este momento, si usted es creyente, usted es esclavo de la persona que lo ama más de lo que usted ama a sí mismo. Wow, qué bueno que estoy dominado por el amor infinito. Increíble. Cristo es justo y sabio. Qué bueno que ahora soy esclavo a la sabiduría perfecta. Qué cosa increíble. Dios me ama, Cristo me ama y soy esclavo del amor. Qué bueno, ¿no? Cristo es perfecto, soy esclavo a la perfección. Increíble, qué cosa. Ahora mi vida tiene esperanza, ahora yo tengo aspiraciones grandes. Yo quiero hacer grandes cosas, yo quiero ser el ser humano ideal. Yo quiero agradarle a mi Señor y ahora puedo porque mi esclavitud se ha cambiado. Antes era esclavo del pecado, ahora estoy esclavo de Jesucristo, de Dios, y dice Pablo, de la justicia. La justicia, la rectitud de Dios ahora me domina y eso me da mucha esperanza. ¿No es una cosa muy animadora entender que somos esclavos de la perfección? Esclavos de la santidad. Esclavos de los propósitos buenos y perfectos de Dios. Esclavos a un destino y un futuro buenísimo. Increíble que seamos esclavos a la perfección. ¿Qué cosa? ¿Qué les parece? Me da mucho gozo, mucha felicidad saber que mi amo es perfecto, es todo bondadoso. Mi amo, el que me domina, el dueño de mi alma, de mi cuerpo, la persona. ¡Wow! ¡Qué cosa! Dice Pablo, hay que honrar a Cristo con el cuerpo porque Él me compró con el precio de su sangre. Y ahora mi intención es glorificarle a mi amo, a mi dueño, con y en mi cuerpo. Por eso no pecamos sexualmente, por eso no andamos pecando descuidadosamente. Es totalmente ilógico, fuera de contexto, no cuenta con mi nueva experiencia siendo en este reino dominado por el amor y la justicia de Jesucristo y de Cristo mismo, el que me ama. Increíble. Entonces vamos a ver las implicaciones de esta verdad tan preciosa. Ok, página 61. Página 61. Ok, libres.
Voy a leer rápidamente esta lista, pero es de mucho ánimo. Los redimidos están libres. 61. Ok. ¿Libres de qué? Sin leer los textos. Ustedes pueden leer los textos esta noche en sus camas para sus devocionales. Ok. Negativamente hablando, ¿libres de qué? Libres de culpa. Qué bueno que ya como esclavo del pecado, culpa. Esclavo de Cristo, libre. Libre de la ira condenatoria. Libre de la maldición de la ley moral. Libre del mundo malvado. Libre de la esclavitud a Satanás. Libre de dominio del pecado. Libre de las maldiciones, de la maldad, de las aflicciones. No dije libre de las aflicciones. Libre de la maldad de las aflicciones. Bueno, sabemos que Dios dispone todas las cosas, aun las aflicciones, para el bien de quienes lo aman. ¿Ustedes creen eso? Entonces, no somos libres de las aflicciones, pero ninguna aflicción nos puede dañar. Las aflicciones son parte de la disciplina amorosa de nuestro Padre para perfeccionarnos y son para nuestro bien. Pero es otro tema, un tema formidable. Libres del aguijón de la muerte, no de la muerte, sino del aguijón. Libres de la condenación eterna, libres del miedo esclavizante. Como pastor yo trato a muchas personas que tienen miedo de todo. Miedo. El miércoles de noche fuimos a una casa de una pareja que acabaron de comprar esa casa y la señora tenía mucho miedo de dormir en su nueva casa. Y me llamó y mi esposa fuimos y leímos muchos textos de la protección del Señor y oramos por 1 hora y Dios nos bendijo y llenó esa casa con su presencia, con su ánimo, con su amor, con su protección y la pareja quedó satisfecha y con paz porque en verdad Cristo nos quita el miedo. Muy bien, hay muchas cosas. Pero lo más importante es que somos en libertad en el sentido positivo. ¿Para qué? ¿Libres para qué? ¿Libres para qué? No todo es negativo. Entonces, si estoy ¿libre para qué? Libre para servir. Para servir. Qué libertad, ¿verdad? Uno de los motivos por los cuales Moisés le pidió a Faraón para que él permita que el pueblo de Dios salga al desierto fue para que pudieran adorar a Dios. Libres para al final, libres para adorar desde el corazón, libremente, gozosamente, con mucha alegría, libres para servir, libres para amar, libres para ser los seres humanos ideales, hechos a la imagen de Cristo, que Dios intentó que fuéramos desde el principio, libres para ser seres humanos, libres para ser personas con propósito, libres para servir y para amar, libres para usar nuestros dones sin complicaciones para edificar y servir a otros, si sea en la iglesia o en el trabajo en el mundo, libres, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, no soy esclavo a nadie, pero me hago esclavo a todos. Libres en este caso, finalmente libres para hacernos esclavos para todos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que tengamos ese tipo de libertad. Libres para servir y libres para sujetarme. Libres para ponerme en sumisión con humildad al servicio tuyo.
libre para amarte como mi hermana en Cristo, libre para servirle, libre para hacer lo que Dios me creó hacer, servirle amándole a mi hermano y mi vecino. ¡Ah, qué alivio! Finalmente, libres para ser un ser humano. ¿Y qué es un ser humano? Un ser humano hecho a la imagen de Dios. Un ser humano es el que sirve y ama con propósito de glorificar a Dios. Qué alivio, ¿verdad? Al final, yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer lo que Dios me creó que hiciera. Libre para ponerme en el servicio como esclavo a todo mundo. Qué cosa, ¿no? ¿Te da mucho ánimo eso? ¿Van a salir de aquí celebrando su esclavitud? ¿Sí, no? ¿Qué pudiera ser más increíble que ser esclavo de Jesucristo, dominado por su amor? Bueno, yo hablo con personas que me dicen, no quiero rendir el control de mi vida a nadie. Nuevos creyentes que me dicen, me controlo a mí mismo. No, es que yo voy a guiar. No, es que cuesta, ¿no? Deshacernos de las reinas. ¿Reinas? No, reins. ¿Sí? De nuestra propia vida. Dar rienda suelta a nuestra vida, a nuestro amo Jesucristo, para que Él controle nuestra vida. Cuesta, ¿no? Cuesta aún entregarme a Cristo, cuesta. Yo quiero controlarme, es mi vida, ¿no? Capitán de mi destino, como dice el poeta americano. No, hermanos, si deseamos éxito, si deseamos felicidad, gozo, si queremos sentir propósito, nos entregamos al amo como esclavos y en Cristo vivimos para servir a los demás. Vivimos para ir a México, aquí estamos a su disposición. Úsame, Dios, como tú quieras, úsame. Y así vivimos felices, así vivimos con gozo, así Dios nos llena con su presencia y con su ánimo, con su paz y gozo, porque por eso fuimos creados. 2:15. Termino con 2 minutos. ¿Ya? Quiero tocar este tema, ese último tema, rapidito. Vamos a leer otro texto, rapidito, porque es sumamente importante. Vamos a buscar Gálatas capítulo 2. Gálatas 2. Ok, voy a tocar el tema de la libertad que tenemos de conciencia, la confesión de fe. ¿Tu confesión de fe? Busca ese capítulo sobre la libertad de conciencia, ¿ok? Oh, aquí está, perdón, en página 75. 75, yo lo tengo, está bien, perdón. Solo Dios, voy a seguir leyendo. En el capítulo que dice libertad de conciencia, 75, solo Dios es el Señor de la conciencia.
y ha dejado libre los mandamientos y doctrinas de los hombres, los cuales son en alguna manera contrarias a su palabra, o está al lado de ella en asuntos de fe o de adoración. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos con respecto a la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta. Es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Ok. Yo sé que es un tema bastante complicado, pero voy a tratarlo en 10 minutos. Y lo que pasa, hermanos, es que todo el libro de Gálatas fue escrito a los que habían empezado confiando en Cristo, aceptando la justificación por fe, y después de aceptar a Cristo, siendo justificados por fe, continuaban en sus vidas obedeciendo las leyes, pensando que pudieran santificarse por obedecer las leyes ceremoniales y pensando que en parte su justificación dependió de su habilidad de obedecer las leyes humanas. Y yo sé que esa cuestión de la relación entre el creyente en el Nuevo Testamento de la ley del Antiguo es complicada, pero entendemos que somos libres, no de la ley moral en el sentido de usarla como guía, porque Cristo domina la ley moral y la escribe en nuestro corazón para guiarnos en lo más íntimo de nuestro corazón, para que podamos amar. Entendemos esto, pero entendemos también que la ley ceremonial no cuenta, las tradiciones del hombre no cuentan. Y fue un error muy grave de parte de no nada más algunos que representaban a Santiago, saliendo de Jerusalén para confundir a todo el mundo, pero Pedro mismo cayó bajo la influencia venenosa de los que querían añadir obras a la base de la justificación por fe. ¿Me entienden? Somos justificados por fe, más nada. Ese mensaje de Pablo en Gálatas, la fe más nada. Y la confusión de los judaizantes y la confusión de muchas sectas cristianas hoy en día, no quiero mencionar nombres, es que la base de nuestra justificación, la base de nuestra aceptación ante Dios también consiste en parte de lo que hago yo, de mi obediencia a ciertas reglas de mi iglesia. Jamás. No. Veneno destruye todo lo que hablamos, ¿verdad? De la seguridad de fe, destruye una relación de amor entre Dios y yo, y convierte esta relación personal, familiar, en un negocio. Bueno, yo hago mi parte y Dios tiene que bendecirme. Jamás, qué feo. No tratamos así ni a nuestros hijos. Si nuestros hijos no nos obedecen, dejamos de amarlos, ¿verdad? Aun cuando nuestros hijos salen de la casa como rebeldes, y eso sí se me ocurrió una vez, el niño regresó después de 9 meses y hubo una gran reconciliación y ese hijo ahora está sirviéndole al Señor, pero fue una experiencia bastante dolorosa y yo dejé amarlo, ¿verdad? No, lo amaba más y no les diga a mis hijos, pero quizás yo lo amo más, no menos, más de lo que amo a los demás hijos. ¿Por qué? Por el mismo conflicto, por la misma reconciliación que hubo. No, sus hijos pueden convertirse en criminales, pueden ir a la cárcel y ustedes dejarían de amarlos, ¿verdad? No, los amarían más
no menos. No hay nada que pueda convencerle a Dios a amarnos más nuestras obras, nuestras tradiciones, nuestras cosas legalistas, pesten en la nariz de Dios. Gálatas 2:11, página 76. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché una cara, Pablo dice, le eché en cara su comportamiento condenable. ¿De quién? De Pedro. Wow, el apóstol estaba comportándose de manera condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, de Jerusalén, Pedro salía a comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles sucios por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a participar el judaísmo? ¿Saben lo que pasó? Antioquía. Tiene aquí en Mérida, ¿verdad? La iglesia de Antioquía. Oh, ¿es la misma? ¿Saben lo que pasó en Hechos capítulo 11? Un grupo de judíos bilingües que hablaban bien el griego empezaron a compartir por primera vez el evangelio con puros griegos nacionales, griegos que hablaban griego. Y lo que pasó es que Dios bendijo de manera increíble esa experiencia y la iglesia explotó y creció de número rápidamente. Y habían tantos discípulos que Bernabé, que había visitado a aquella iglesia, se puso a pensar, bueno, es que necesitamos ayuda. Y él se acordó de un intelecto, un erudito, descansando en Tarso. Tarso, que en ese momento no hacían nada porque los judíos de Jerusalén lo habían rechazado por temor. Y ahí estaba en su pueblo de origen, en verdad, no haciendo nada. Bernabé fue a Tarso, invitó a Pablo, y Pablo fue a Antioquía, y juntos tuvieron un ministerio sumamente efectivo, y la iglesia seguía creciendo, y Dios bendijo esa iglesia de manera increíble hasta que los meromeros, los apóstoles Santiago y los meromeros del presbiterio en Jerusalén dijeron, debemos ir a Antioquía para investigar esta cosa. No sé lo que están haciendo esos gentiles, porque entendemos que en verdad no han sido educados en las costumbres de los judíos, no saben cómo practicar las ceremonias nuestras. ¿Quién sabe lo que están haciendo esos nuevos en Antioquía? Debemos ir a investigar. Y algunos de Santiago fueron a investigar. Pedro también fue, y ahí estaban Bernabé, Pablo, Pedro, y vinieron los meromeros representando a Santiago para en verdad juzgar a ese nuevo movimiento, tratando de, en todo caso de esto ocurría, hermanos, tratando de conformar este nuevo movimiento, esta nueva obra del Espíritu Santo. No es suficiente lo que Dios hace, el hombre tiene que venir para mejorar y para convertir a estos nuevos en términos de nuestra cultura, términos de nuestras tradiciones. En este caso, tenemos que insistir, imponer nuestra conciencia en esos hermanos
dictándoles que ellos obedecieran las leyes ceremoniales, empezando con la circuncisión. Muy buena idea, ¿verdad? Hay que purificar la iglesia nueva. ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No están practicando las tradiciones, en verdad no saben cómo conducir un culto, así como sabemos nosotros. Fue una tragedia, porque Pedro, al saber que venían los que venían para juzgar, al principio él comía con los gentiles, con los hermanos creyentes. ¿Y por qué no? ¿Era gente limpia ante Dios o no? ¿Gente que habían creído en Cristo? ¿Gente justificada por Cristo? ¿Gente limpia? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Gente aceptada? ¿Gente limpia? ¿Gente santa? ¿Gente especial? ¿Gente favorecida? Pues sí. Pedro comía con esa gente. Pedro tenía comunión rica, íntima, con estos gentiles nuevos creyentes. Pedro hablaba un poco de griego, sabemos, porque hemos leído sus cartas. Un griego un poco crudo, pero es griego. Y cuando Pedro se dio cuenta de que venían de Jerusalén para observar qué hizo Pedro, se apartó y rehusó comer, tener comunión de mesa con sus hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque en ese momento, yo amo mucho a Pedro, lo respeto muchísimo, pero en ese momento, y en otros momentos, en este momento, Pedro consideró la opinión del hombre más importante que la opinión de Jesucristo. En ese momento, Pedro consideró el juzgamiento de los que querían imponer tradiciones y conciencia, cultura en los nuevos creyentes. Pedro le importó más la opinión del hombre que la opinión del mismo evangelio de Jesucristo. Y lo más terrible es que, en mi opinión, el mejor cristiano de todas las eras, Bernabé, también cayó víctima de esta tragedia, y él también se apartó y rehusó comer con sus hermanos en Cristo. Los que Cristo había aceptado, Bernabé ya no los aceptó así como antes, por temor a la iglesia tradicional. ¿Qué cosa? ¿Y qué dijo Pablo? ¿Dónde está ese texto? ¿Qué dijo Pablo? Pablo, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde, Pablo le dijo: ustedes son racistas. No dijo eso. No. Pablo sí los juzgó, pero con cuidado, hermanos, vamos a ver. Pablo los juzgó en términos precisos del evangelio puro de Jesucristo. Dice: como vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio. Entonces, ¿cuál es la integridad del evangelio? ¿Qué es el mensaje del evangelio que cuenta para este tipo de experiencia? ¿Qué dice el evangelio? Que todos somos aceptados en Cristo por la justificación de Cristo. Todos somos aceptados en Cristo por creer en Cristo.
Y el Evangelio mismo une a todos en Cristo, punto, jamás, más nada. Hermanos, si una persona cree en Cristo, no importa si sea chino, americano, cubano, europeo, pobre, mujer, prostituta, homosexual, no importa el nivel económico, no importa la posición social, no importa de dónde vienen sus costumbres tradicionales, o si no tiene tradicionales, o si no tiene costumbres religiosas, no importa, porque el Evangelio acepta a todos como iguales, sin prejuicio, sin parcialidad. Todos se aceptan en Cristo. Por fe en Cristo somos justificados, aceptados, más nada, no más reglas, no más denominaciones, no más tradiciones, no más ninguna cosa legalista. Perdónenme, no más no fumar, no más no tomar, no más vestuarme de cierta manera, no más no usar maquillaje, no más cortar mi pelo al estilo aceptar, no más nada, no más no poner tatuajes, no más nada. Las reglas no sirven para nada, sí sirven para algo, sirven para dividir y condenar. ¿Me explico? Hermanos, ¿cuál es el Evangelio? Cristo derramó su sangre para unirnos. Aceptamos lo que Cristo hizo por fe, más nada. Este es el Evangelio. Mi propia hija menor, yo tengo 5, la menor que tiene 20 años, ya es universitaria y quiere servir al Señor con todo su corazón. Un día cuando estaba en la secundaria se acercó a su papi pidiéndome: papi, ¿qué opinas tú de tatuajes? Bueno, soy erudito, ¿no? Hablamos de todos los textos que hablan de tatuajes. Hablamos de todo el tema de la libertad cristiana. Hablamos de la libertad de hacer una cosa y de no hacer una cosa. Hablamos de la necesidad de tratar de no ofender por expresar nuestra libertad. Hablamos de la necesidad de entender que a veces expresamos nuestra libertad por no expresarla. El apóstol Pablo dijo que yo expreso mi libertad por ponerme en esclavitud a todos. Para el judío me convierto en judío, para el que no tiene la ley me convierto en persona que no tiene la ley ni costumbre ni religión, y para el que tiene conciencia libre me pongo en contacto, en conformidad con esa persona. Con el que tiene muchos escrúpulos, yo me sujeto a sus escrúpulos para no ofender o para poder comunicarme con él efectivamente. Y entonces tenemos libertad para expresar nuestra libertad o para no expresar nuestra libertad, porque sobre todo la base es el amor. Vivimos para amar. A veces el amor dicta que yo expreso mi libertad, a veces dicta que no expreso mi libertad, porque yo vivo voluntariamente en esclavitud a todo el mundo. Pero en general, el apóstol Pablo anima al que tiene escrúpulos. Él llama a esa persona con conciencia débil, y él se llama a sí mismo como a persona con conciencia fuerte. Él quiere que todos fuéramos así como él, sin escrúpulos, con una actitud de hospitalidad, de aceptación, aceptando a todo el mundo y no insistiendo en escrúpulos ni en cosas legalistas. Él quería que todos expresaran la libertad en Cristo, porque eso crea un medio ambiente aceptable, medio ambiente de aceptación, medio ambiente de hospitalidad, medio ambiente que expresa el amor universal de Cristo. Y él quería que todos fueran así como él, pero por ser hombre sobrio, hombre práctico, a veces él se sujetaba
a sus circunstancias y a las tradiciones de otros, pero siempre enseñaba que nosotros no debemos jamás imponer nuestra conciencia en otros, que debemos proteger a los débiles, que hagamos todo con amor. Y después de todo esto, mi hija fue y se puso tatuaje. Y la botamos de la familia, ¿verdad? No, qué preciosa. No, ama mucho al Señor y está sirviéndole con todo su corazón. ¿Qué es mi punto? Mi punto es, hermanos, Cristo nos redimió para que seamos libres. Que sean libres. Libres de conciencia. Libres de no pecar. Libres de no ofender. Pero libres de vivir, bueno, los 10 mandamientos son suficientes, ¿verdad? ¿Por qué añadir? ¿Por qué crear carga? Pablo dijo a Pedro, tú no puedes soportar la carga judaica que tienes. ¿Por qué impones esta carga a los no judíos? Ni tú vives así como judío con esta carga. ¿Por qué imponer esta carga de tradición en otros? No, vivimos libres. Libres, hermano. Vamos a predicar el evangelio puro. Vamos a vivir libres en Cristo. Vamos a aceptar a todo el mundo en Cristo Jesús. No vamos a imponer nuestra tradición, nuestra conciencia, ni nuestro idioma. Es la batalla que tenemos en nuestra iglesia. Algunos dicen que todo el mundo debe hablar inglés. El presbiterio dijo una vez que todos deben de aprender inglés antes de aplicar a ser presbíteros. ¿Por qué? No, vamos a invitar a todo el mundo para ayudarnos a alcanzar estas comunidades que Dios ha traído en su providencia, nuestra región de la Florida del Sur. No importa idioma. No vamos a insistir ni en idioma. Otra batalla, otra lucha tiene que ver con el ritmo de culto. Tenemos los más tradicionales y los más contemporáneos y vivimos para ofender siempre a ambos grupos. Por la música contemporánea y por la música tradicional. Pero después de años todo el mundo está contento. No importa. Ok, está bien. Vivo para servir, vivo para considerar el interés de mi hermano, vivo para sujetarme a su ritmo, dice Pablo. Vivo para servir, me hago esclavo a todos, para amar, para crear unidad y para ganar el número más grande posible, dice Pablo. Libertad cristiana es muy complicada. Pero si concentramos en lo más esencial, la gracia transmitida por medio de Cristo y su cruz, aceptada por fe, ganamos y hacemos bien. Oremos. Padre nuestro, demos gracias, demos muchas gracias. Aún después de escuchar mensajes sobre gracia por 10 horas, todavía tenemos la tendencia de hacer que todos se conformen a mi cultura, a mi conciencia y a mi tradición. Perdónanos, ayúdanos a conformarnos a la pureza del Evangelio, a la hospitalidad de Dios que acepta a todos como iguales en Cristo. Ayúdanos a no añadir nuestras reglas y requisitos a los nuevos creyentes. Ayúdanos a sujetarnos a tu gracia y hacernos esclavos a todos para poder servir y amar para la gloria de Cristo, para que podamos ganar el número más grande posible. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos esto únicamente por tu gloria. Amén.
la parte final. Sí, sí, sí. Y tenemos nada más lo siguiente para cerrar. Pues quisiera agradecer al doctor David Morán, al pastor, y a todo su equipo, a Susana, a, a Jay, a Pedro y a todo el equipo, todos ellos, los que estuvieron por acá. ¿Quién más me faltó? Verónica, Marcelo, Susana. Todo el equipo estuvo elaborando realmente y damos gracias a Dios, el doctor David, por este tiempo que ha dedicado aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia a nivel presbiterio, y yo sé que va a llegar más allá de lo que nosotros pensamos, la utilidad de este pensamiento y esta enseñanza. Por otra parte, también quisiera agradecerles a ustedes que vinieron. ¿Dónde están los hermanos de Chetumal? Si ustedes pueden ver en el mapa dónde está Chetumal, y desde allá vinieron los hermanos. Y pues no sé si hay otra distancia más lejana que los hermanos hayan viajado, pero creo que los más cercanos son los de aquí, los de esta iglesia. ¿Dónde están los de esta iglesia? Ahí está, miren eso. Un aplauso también para ellos. Y en particular pues a toda la zona, la región sur, y pues gracias por la respuesta. No es todo nuestro presbiterio, pero qué bueno que ustedes hayan llegado hasta este lugar. El pastor Sergio, ¿dónde está el pastor Sergio Tec? Agradecemos al pastor local también a la gran oportunidad de abrirnos este lugar, este templo, este espacio. También al consistorio, creo que con el hermano Wilson Villafania han de estar trabajando para que todo salga bien. Entonces, también le agradecemos a la sociedad femenil, las hermanas estuvieron allá y siguen trabajando aún. Creo que nuestra gratitud es más personal cuando lleguemos allá por las hermanas, porque estuvieron ayudándonos en todo esto. Y también a los técnicos que estuvieron aquí. Ellos, aunque sea un trabajo realmente, pero ellos están colaborando ministerialmente. Creo que se han estado acostumbrando a todo lo que sucede en los términos ministeriales. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Y como dijimos anticipadamente, no omitimos aquí a nuestro Dios, pues las gracias anticipadas a nuestro Señor, y la gloria sea siempre para Él. Y buscamos siempre que la iglesia sea edificada. Eso es nuestro único propósito. Nuestra siguiente actividad es interpresbiterial. Esta es la externa, vamos a decir, porque la interpresbiterial queda dentro de nuestra reunión presbiterial, y ahí pues está el pastor, estarán todos los pastores y estarán por lo menos un representante de la iglesia, de la congregación o de un centro misionero. Entonces, como ustedes ven, pues hoy no están todos los pastores, pero en la de enero 11 es viernes. No recuerdo dónde es la reunión, les debo el lugar de la reunión, pero ahí va a estar el pastor Wilbur Madera de la iglesia Shalom, ayudándonos mucho en el área de consejería matrimonial. Es un tema que vamos a abordar en el año 2013, así que a través de su pastor, ustedes averigüen dónde va a ser la reunión presbiterial de enero 11 de 2013, el viernes 11, si no me equivoco. Allí va a ser todo un día, 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, consejería matrimonial para el líder y cómo administrar todos estos aspectos bíblicos. Y por último, estamos por desarrollar una evaluación como siempre lo hacemos, y pues aquí están las 4 preguntas. Ya tienen un lápiz, ya tienen una hojita, y aquí tenemos 4 preguntas. Es ¿cómo te enteraste del evento? Para que nosotros podamos seguir ayudando y colaborando para mejorar todos este proyecto. La segunda pregunta es ¿qué te pareció la organización? O sea, la estructura de entrada, todo lo que sucedió en los 2 días. La pregunta 3 es ¿qué te pareció el contenido? Es decir, la conferencia misma, la utilidad, la aplicación. Y básicamente donde tal vez la pregunta o donde la respuesta es algo malo, por ejemplo, me pareció no bueno el contenido o la organización, digan por qué para que podamos considerarlo. Si está bien, pues
lo dejan así. Y la cuarta pregunta es, ¿alguna idea para el futuro? Es decir, es lo mismo que cómo podemos mejorar esto en una siguiente actividad. Hablen de espacio. ¿Todos tienen alguna hoja? ¿Todos tienen? Y ayúdenos, por favor, tal vez no queramos escribir, pero déjenos algo, porque eso lo vamos a procurar aplicar. Si estamos aquí y con este tema y todo es porque han venido de las evaluaciones y esta actividad pues le bendijo, pero pues, queremos saber un poco más. ¿Cómo te enteraste del evento? ¿Qué te pareció la organización? ¿Qué te pareció el contenido o la conferencia? ¿Alguna idea para el futuro? Cualquier área. Entonces vamos a dar un pequeño tiempo, unos 3 minutos para ello. ¿Algo más aquí? Nada más reafirmar lo que dice el pastor. Cuando dice, ¿qué te pareció la organización? Puedes decir mal, está bien que pongas mal, pero dinos en qué. No solamente pongas mal o deficiente, sino me pareció deficiente porque, y entonces ya pones la explicación. Eso nos va a ayudar para que no volvamos a cometer los mismos errores. Pero sean claros, no tengan miedo, no van a poner su nombre y digan la verdad. No hay problema, de eso se trata, de que ustedes nos ayuden para que podamos entender qué áreas debemos mejorar. Bien, pues apenas ya termine, hermanos, nada más que nos den la hojita, no le pongan nombres otra vez, nos va a servir. Los consultamos, los analizamos para poder desarrollar nuestra siguiente actividad. Sí, si alguien ya terminó, el pastor Fernando va hasta sus lugares. La cuarta pregunta es, ¿alguna idea para el futuro? Temas, el lugar, en cuanto a costo, en cuanto a material, en cuanto a el coffee break, tiempos.